Ok. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva emisión especial del Ágora TV. En estas entrevistas, en estos pequeños conversatorios que estamos sosteniendo con diferentes personalidades del mundo de la política. Hemos hablado con Jaime Baza, con Rodrigo Mundaca, el actual gobernador de Valparaíso, con Gino Lorenzini, el hombre que levantó, ¿verdad?, este movimiento desde el norte, desde Antofagasta. Y ahora estamos con una figura muy interesante de la política, sobre todo de la izquierda chilena. Sergio Aguiló es un hombre, ¿verdad?, que tuvo un largo paso por partidos como la Izquierda Cristiana, el Partido Socialista, otros partidos menores. Ejerció como 28 años el cargo de diputado por la región del Maule. Está retirado de la política, tengo entendido, con una visión bastante crítica. Y es un placer, Sergio, tenerte en el Ágora TV en este ciclo de conversatorios. ¿Cómo estás? Gracias, Marco. Bien, muy bien, muchas gracias. Te agradezco infinitamente la invitación. Quiero hacer dos aclaraciones a tu generosa presentación. Uno, yo estoy retirado de la actividad parlamentaria, pero no estoy retirado de la política. Una causa que uno la lleva en sus convicciones y voy a terminar, cuando terminen mis días en esta tierra, voy a terminar en la política, voy a seguir peleando por un país más justo y uno puede hacerlo desde infinitos lugares. Lo hice durante la dictadura, los 17 años que duró la dictadura en la resistencia y lo puedo seguir haciendo desde cualquier otro lugar. Así que estoy retirado del Parlamento, pero no de la política. Ok, buena aclaración. Lo que pasa es que cuando yo veo su biografía, Sergio, tu biografía, disculpa que te trate de tú, Sí, por favor, tuteémonos bien, Marco, me parece muy bien. veo que militaste en la izquierda cristiana, en el Partido Amplio de la izquierda socialista, en el país, yo todavía recuerdo ese movimiento, luego en el PS, luego renunciaste al PS, integraste el Movimiento Amplio de Izquierda, el maíz y el trigo, no, el maíz solamente, luego pasaste a la izquierda ciudadana. ¿Existe algún partido en el que puedas militar en este momento, Sergio, que te dé garantías como para decir, sí, yo me instalo acá confiando en los dirigentes, confiando en mis militantes, confiando en un proyecto país, o todavía esa instancia no se ha dado? Quiero hacer una segunda aclaración en esta eh, síntesis que has hecho. Yo me he militado solo en dos partidos en mi vida, en la izquierda cristiana y en el Partido Socialista. Quiero aclarar que el Partido Amplio de Izquierda Socialista País fue un partido estrictamente instrumental, tanto que vivió un año y medio y murió, cuando a fines de la dictadura militar estaba plenamente vigente el artículo 8 de la Constitución, que todavía nos rige, por desgracia, la Constitución del 80 de Pinochet, y el artículo 8 decía que los partidos de la izquierda histórica estaban proscritos. La izquierda marxista, el Partido Socialista, el Partido Comunista, la misma izquierda cristiana, MAPU, el MIR, todos los partidos que fueron parte de la izquierda histórica estaban proscritos. Entonces, se inventó en aquella oportunidad el PPD, y la gente que no era partidaria del PPD, creamos el Partido País, un partido instrumental, que en la nómina que tú haces, en la historia de militancia que tú haces, debería considerarse ese factor, porque no es que uno haya saltado de un partido a otro, era un momento, una estructura instrumental para saltar esta condición de estricta prohibición que tenían los partidos históricos de izquierda en la Constitución del 80, que era una cosa. Estoy de acuerdo en la aclaración. Sin embargo, después igual tuviste problemas, por ejemplo, con Camilo Escalona en el PS y con Francisco Parragués en la izquierda ciudadana. Por eso te preguntaba si en este momento hay algún partido que te represente, que tú digas, puedo militar acá de manera confiable. Quiero hacer una segunda aclaración. La izquierda Quedan como en 5 ya. No, es que es bueno, lo que pasa es que, con todo respeto, hay que hacer las aclaraciones, porque yo no es que haya militado en 5 partidos, 6 partidos, no es cierto, he militado en 2 partidos.
la izquierda ciudadana era la izquierda cristiana. Era la izquierda cristiana, la misma izquierda cristiana. Tanto es así que si tú le preguntas al CERVEL, te va a decir, el CERVEL se inscribió la izquierda cristiana, la propia izquierda cristiana haciendo uso de un artículo de la ley de partidos políticos, que es que su consejo puede cambiar su nombre en una reunión de consejo, considerando que la izquierda cristiana en ese momento militaba, te pongo el ejemplo, dos personas que a ti te van a sonar como periodista dedicado también a estudiar los temas políticos, Jaime Insunza, ex comunista, y Rovira, ex dirigente estudiantil Gonzalo Rovira. Gonzalo presidente Rovira, de la FECH en algún momento. Completamente comunistas, marxistas y ateos ambos, y otro grupo grande, para que te menciono solo dos, nos pidieron, mira, ya que nos interpreta la política de la izquierda cristiana y queremos pertenecer a la izquierda cristiana y queremos entrar, ¿por qué no hacemos un cambio de nombre que mantenga la sigla IC, pero que admita gente que no es cristiana? Porque ¿para qué nos vamos a meter izquierda cristiana y nosotros somos completamente agnósticos, ateos, no creemos en esta dimensión religiosa de las cosas? Bueno, entonces hicimos eso, en el consejo se cambió. Hago la aclaración. Yo vuelvo a decir, solo he militado en el Partido Socialista de la Izquierda Cristiana. Entonces ahora voy a, hecha esa aclaración precisa, te digo, yo estoy militando en el Partido Socialista. Estoy militando en el Partido Socialista muy críticamente. Si tú vas al registro de partidos políticos y no sé si es público o no, vas a encontrar Sergio Ulloa, militante, está en el registro del Partido Socialista, en el padrón, como dicen ahora. Estoy de acuerdo, Sergio, no me interpreta la del Comité Central del Partido, está completamente equivocado. Creo que el Partido Socialista está en una línea completamente equivocada, tratando de explotar la concertación de Partidos por la Democracia, que el pueblo de Chile la mandó definitivamente a partir del año 2019 para su casa, con el estallido social y con esta afirmación tan justa y tan correcta de la gente, de decir, no son 30 pesos, sino 30 años, pero yo llegué a la decisión cuando me salí del Partido Socialista y ahora volví, de dar la pelea por dentro. Entonces, soy militante, pero soy muy crítico. Ya, hay un detalle, Sergio, que a mí me llama un poquito la atención. Tú entraste al Partido Socialista, me puedes hacer toda la aclaración del mundo, pero de acuerdo a lo que yo investigué, en el 1990, justo cuando en el advenimiento de la democracia, ¿no? No. Fue en enero del 92. Enero del 92. Ok. Sí. Ok, para seguir un poco con el racionamiento, Sergio, en enero del 92 estaba en plena instalación la famosa renovación del socialismo, el famoso socialismo renovado, ¿verdad?, que rompía con la línea almeidista, y dentro de ese proceso, donde estaban Andrade, donde estaba Escalona, donde habían dirigentes a esta altura ya históricos del PS, se fueron separando del tronco histórico precisamente y derivaron en un socialismo que muchos dicen un socialismo derechizado. La pregunta es si tú formaste parte de este proceso de involución socialista y cuál es la autocrítica que hace de sacar al socialismo, digamos, del partido, el nuevo Partido Socialista, del tronco histórico, y transformarlo en este híbrido que uno no sabe en definitiva qué es lo que es el Partido Socialista en esta altura. Comparto plenamente todo lo que tú has dicho. Ahí sí que en lo sustantivo comparto todo lo que tú has dicho. Yo me fui, en enero del 92 había corriente, todos los partidos socialistas del mundo, a diferencia del Partido Comunista, que se organizan en torno al centralismo democrático, los partidos socialistas, esto no es la gente que cree que es propio del Partido Socialista chileno, no. Conozco bien el español, conozco bien el sueco, he estudiado el Partido Socialista francés, los partidos socialistas o las corrientes socialistas de la izquierda en el mundo se constituyen por corriente interna. El Partido Socialista tenía sus corrientes y la corriente más de izquierda, cuando yo entré al Partido Socialista, era la corriente de Escalona, Andrade, la que tú mencionas. Nos llamábamos en aquella época Nueva Izquierda dentro, estaba ahí también Michelle Bachelet, era la corriente más de izquierda.
no la dirigía Camilo Escalona, ni Andrade, ni Michelle Bachelet, sino que la dirigía un hermano de don Clodomiro Almeida, doctor que estuvo preso durante la dictadura, don Manuel Almeida. Un patriarca socialista muy de izquierda, muy comprometido y muy coherente en su práctica y su vida. Era un médico consecuente, un gran socialista. Y el Partido Socialista se fue derechizando, tal como tú lo has dicho. Y fuimos quedando, yo me salí de esa corriente que era la más de izquierda porque pasó esa misma corriente a ser cada vez más decente y después se fue derechizando. Quedé solo, hice una crítica y una autocrítica interna, hice un documento, me acuerdo yo al comienzo del gobierno de Lagos, lo titulé Chile entre dos derechas, aludiendo a que teníamos una derecha histórica, la que conocemos, Renovación, la UDI, etcétera, pero que la concertación en la práctica, no en el pasado, donde hubo muchos luchadores contra la dictadura, y está bien, pero en el presente, o sea, en el comienzo del gobierno de Lagos, éramos otra derecha más, porque lo que estábamos haciendo era privatizar las empresas del Estado, achicando el Estado, bajando los impuestos a los más ricos, qué sé yo, estábamos realizando la misma plataforma neoliberal de la derecha histórica. Por eso dije Chile entre dos derechas y me fui cada vez haciendo más crítico hasta que renuncié. Renuncié al Partido Socialista en el primer gobierno de Piñera, en un momento muy típico de esta derechización a la que has aludido tú, cuando el presidente, yo era vicepresidente del partido, o sea, suelen renunciar en estos tiempos de gente que no les va bien en los partidos, no le dan un cargo, no les dan un puesto, no los dejan ser candidatos o los bajan de alguna candidatura. Yo era diputado, me habían elegido recién vicepresidente del partido y era jefe de la bancada de diputados del Partido Socialista y sin embargo dije, ¿sabe? Hasta aquí nomás llegamos. Bueno, Sergio, Sí. esa es una de las razones por las cuales tenía harto interés en entrevistarte, precisamente porque tú, dentro de, digamos, convirtiéndote en un referente de la izquierda parlamentaria en Chile, decidiste dar un paso al costado. Justamente quería ahondar sobre ese proceso particular, pero antes de ir de lo general a lo particular, porque el Partido Socialista está inmerso dentro de una coalición, que primero se llamó Concertación, luego Nueva Mayoría. No era solamente una derechización ni una colusión entre los partidos de izquierda tradicionales, ¿verdad?, y la derecha histórica. Por lo tanto, acá no era solamente un fenómeno que afectaba al Partido Socialista. Tú renunciaste al Partido Socialista, pero te mantuviste dentro de la coalición. De hecho, fuiste diputado hasta 2018. Entonces, ¿cómo se hace esa separación? Salgo de un partido que está tomando un rumbo peligroso, por decirlo de una manera, un rumbo, digamos, antihistórico, pero me mantengo bajo la coalición, digamos, que está sucediendo todo esto. Entonces, ¿hay una pequeña contradicción vital en eso o tú no lo ves, o lo ves como algo coherente? Yo entiendo que se puede ver como tú lo planteas, pero hay dos fenómenos, dos hechos que hacen que sea radicalmente distinta esa coyuntura, que es la que explica, a mi juicio, puede estar equivocado completamente, por favor, es lo que voy a decir a continuación. Uno, que la concertación que había gobernado entre el 90 y el 2000 pasa a aliarse en esa oportunidad con el Partido Comunista, que era la izquierda crítica, que no estaba en la alianza anterior. Tanto así que la concertación, que se llamó siempre concertación, no solo hizo un cambio de nombre, sino que incorporó un actor político. En ese momento casi prácticamente no existía el Frente Amplio, estaba recién surgiendo, y surge esta nueva alianza, nueva mayoría, que era en el fondo el centro, vamos a llamarlo así, la concertación, pero con lo que era la izquierda, lo que existía en la izquierda en el mundo, que era el Partido Comunista. Ese es un fenómeno. Y el segundo fenómeno es el fenómeno llamado Michelle Bachelet en su segundo gobierno, estamos hablando del segundo gobierno, cuando ella dice, mire, yo me vengo de ONU Mujeres solamente y voy a poner todo mi capital político para hacer cambios de fondo al modelo neoliberal. Si no, no tiene sentido.
y voy a hacer una reforma tributaria profunda que va a apuntar a los más ricos. Voy a desmunicipalizar de una vez por todas la educación y va a volver la educación a lo que siempre fue el Ministerio de Educación, descentralizadamente, etc. Presentó un programa, para no aburrir todos los temas que planteó Michelle Bachelet, voy a hacer un programa que salga de este molde histórico que veníamos trabajando de, en el fondo, la concertación, administrando el modelo neoliberal de Pinochet. Que eso es lo que hicimos. Digamos, entre el 90 y el 2000, la concertación administró el modelo neoliberal heredado de Pinochet. Sácame una duda, Sergio, con esa claridad. Quiero que yo me mantuviera. Con esa claridad con que tú me lo dices ahora, nosotros, ¿verdad? Gente de izquierda, gente que fue, en el caso tuyo, detenido por la CNI durante la dictadura, torturado, detenido, claramente no lo pasaste bien, tú y miles de chilenos, están 10 años administrando el modelo de Augusto Pinochet, del neoliberalismo, de las escuelas de Chicago. ¿Existe alguna explicación, una razón, digamos, de un punto de vista valórico, más que político, yo te diría, para que la concertación actuase con ese criterio? ¿Qué pasó ahí? ¿Imperó más la importancia del dinero, del poder, de pelearse unas cuotas de poder, de ganar un par de lucas, de tener 2 o 3 cargos, de jugar un poco con esta ilusión que le había dejado a la gente después de votar a Pinochet? ¿Qué pasa en la cabeza de la gente, digamos, de ustedes, en definitiva, que eran los dirigentes de los primeros 10 años de la vuelta a la democracia? El tema que tú planteas es el más decisivo de todos, mi juicio. Es muy, muy claro esa pregunta. Por desgracia, no son solo 10 años, son 20 años. Más grave, pero en lo esencial, tu pregunta es en el buen sentido de la palabra. Porque yo creo que hay una combinación de pérdida extrema de valores, por parte de una dirigencia, con una circunstancia que yo ni siquiera quiero usarla como circunstancia atenuante, pero quiero que se comprenda la psicología que existía en ese momento, porque yo lo viví desde dentro. Con semanas, ni siquiera años o meses, con semanas de diferencia en el tiempo, Elwin y la concertación asumen y se derrumba la Unión Soviética y todos los países de la Europa socialista, con semanas de diferencia. Y yo llego al Congreso y empiezo a conversar con mis compañeros de la izquierda. Desgraciadamente no llegó ningún compañero comunista. La izquierda que existía en ese momento ya está planteada, tenemos otra fuerza en la lista del pueblo, etc. Pero quiero que nos llevamos al 90. Estaba el Partido Socialista, que había luchado por 2 alas, ¿no es cierto? La Renovación y el aldeísmo, que era el ala más marxista-leninista, estaba el Partido Comunista y estaban los partidos más pequeños. Y se derrumba la Unión Soviética y todos nosotros, te digo, la izquierda cristiana, que era un cristiano auténtico, no es que era ¿okay? Teníamos nuestros compañeros en Cuba, representantes oficiales durante la clandestinidad, me refiero durante la RCT, en Berlín del Este, en Moscú, o sea, todos los partidos del que, ni que te digo, ocurría con el PC y con el PS, ¿no? O sea, todos creíamos, con más críticas, con menos críticas, que el mundo socialista era el mundo socialista que existía. Y se nos derrumba. Y se nos derrumba la estantería, se nos derrumba el mecanismo que sostenía como teoría. Y en esos mismos meses, y en esos mismos años, pero en esos tiempos, la hegemonía del pensamiento neoliberal en el mundo era brutal. Entonces, yo lo que creo que existió en todos nosotros, unos despertamos antes de este pencazo, otros después, es que nos quedamos en pelota. Perdona la expresión. Está bien, está bien. Nos quedamos en pelota. ¿Qué hacemos? Sergio, ¿Qué proponemos? ¿Qué armamos? Algunos empezamos a rearmar un pensamiento crítico a lo que estábamos haciendo.
Fíjate que estoy tratando de empatizar y entender ese momento que debe haber sido para usted un shock, no solamente ideológico, yo creo que hasta ontológico, se me ocurre, porque muchos de ustedes venían, digamos, de familias, digamos, con una educación, con una doctrina muy marcadita, muchos de ustedes hicieron exilio, ¿verdad?, en los países socialistas, etcétera, etcétera. Entonces uno entiende que hayan caído en shock, pero ¿qué tiene que ver eso, Sergio, con que justamente al término de ese decenio, Pinochet detenido en Londres, y sean los gobiernos de la concertación los que vayan al rescate de Pinochet a Londres? Porque una cosa es estar en shock, pero otra cosa es tomar una actitud que es realmente desconcertante, por decirlo de una manera elegante. O sea, el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, participación de socialistas, de PPD, de radicales, etcétera, etcétera, fueron a buscar a un genocida para rescatarlo, y no solamente eso, lo traen a Chile y lo dejan instalado nuevamente en el Congreso como senador designado. O sea, está bien, yo te doy el shock, la distorsión y todo lo que tú quieras, pero ¿cómo se entiende un hecho objetivo, histórico, ¿verdad?, de este rescate hecho por los propios partidos de la concertación a un dictador? Ahí yo completamente, pero la matización siguiente. Los socialistas del Parlamento y de la militancia, contra la decisión del gobierno de Frei Ruiz-Tagle de ir a rescatar al dictador, decidimos, hay una cantidad infinita de testimonios públicos, yo tengo en mi casa, guardo las conferencias de prensa, las decisiones del Parlamento, diciendo, pidiéndole a los ingleses pidiéndoles a los ingleses que lo mandaran a España. Acuérdate que esto era un juicio que empezaba en Madrid vía juez Garzón, y de una querella interpuesta por el PC cabezada por Gladys Marín. Entonces, parlamentarios y con las organizaciones sociales socialistas, nos sentamos todos contra, lo dijimos públicamente, hubo una crisis entre el Partido Socialista y el gobierno de Frei, decidimos, te puedo contar hasta la anécdota siguiente, aquí se va una delegación a Londres, delegación nuestra a Londres, a pedirle, a entrevistarse para decirle, mire, en Chile no hay ninguna posibilidad. Es mentira lo que está diciendo el gobierno, mentira completa. No hay ninguna posibilidad de que Pinochet sea juzgado en Chile. Eso, el gobierno está mintiendo, porque ese era el concepto. No, si es que ha cometido algún delito, el derecho a juzgarlo en Chile, porque en Chile, mentira absoluta, era todo, tú y yo sabemos que era mentira absoluta. Y decidimos que fueran 4, que eran los únicos 4 que sabían inglés. Esa es la anécdota que debería contar. Y se nos cuela entre en el buen sentido de la palabra, el chico Navarro, que no sabía una sola sílaba de inglés, pero que tenía un amigo que es un gran, acaba de morir hace pocos días atrás, andaba en bicicleta, un tipo muy maravilloso, encantador, solidario con el pueblo chileno, etc. Bueno, y que no sabiendo inglés el chico Navarro va en este grupo. Pero entonces lo que te quiero decir, más allá de la anécdota, es que si bien el gobierno de Frei hizo lo que tú dices, los socialistas en esa oportunidad, no todos, porque para tu argumentación sólida y que la comparto 100%, un socialista fue un rol brutal, que es el que fue a Londres a decir, a rescatar a Pinochet. Entonces, pero te muestro las dos caras, ¿eh? Te muestro las dos caras con esto. Esa gente, digamos, que tenía una visión tan contraria de la política, digamos, del Comité Central del PS, porque me imagino que José Miguel Insulza no era un militante cualquiera, era el canciller de nuestro país y era un peso pesado, no lo digo de manera peyorativa, dentro del partido. Me imagino que todas las personas que estaban en contra de eso renunciaron, porque uno se pregunta por qué gente proba, gente que rescata, digamos, raíces históricas de los diferentes partidos, en Democracia Cristiana, el Partido Socialista, el Partido Radical, etcétera, etcétera, frente a cúpulas corruptas, no renuncian. Uno dice, ¿qué le impide? ¿Qué le impide, digamos, decir públicamente, llamar a una conferencia de prensa y decir, ¿saben qué? Nosotros estamos en absoluto desacuerdo con lo que hace el Comité Central de mi partido, nosotros renunciamos
y nos vamos y creamos un nuevo referente. Eso no ocurrió. De hecho, muchos parlamentarios están renunciando recién ahora. La señora Maya Fernández, por ejemplo, después de 30 años de estar en un partido francamente corrupto, disculpa Sergio, pero el Partido Socialista se transformó en eso, ahora renuncia después de 30 años. Uno dice, bueno, si tenían tanta claridad en ese momento, ¿por qué no dejaron el partido y apuntaron con el dedo a los responsables de lo que estaba pasando? Sí, eso tiene una explicación muy clara, tiene que ver con la historia del Partido Socialista. El Partido Socialista en la dictadura llegó a tener 14 fracciones distintas, con su dirección, comité central, secretario general, etcétera, 14. Y el Partido Socialista se generó durante la dictadura y con los asesinatos. El Partido Socialista tiene, no quiero hacer una comparación odiosa para que me entienda, lo que quiero decir, pero en el análisis que están en los dos informes, sobre todo el informe de RETI, la cantidad de asesinados y detenidos desaparecidos, el mayor número de socialistas. El Partido Socialista, más que el PC, más que el MIR, asesinaban muchas familias, etcétera. Entonces, el Partido Socialista entiende que esto de haber tenido 14 fracciones, llegar a haber tenido 14 fracciones, es una cosa que deterioró mucho, no solo la lucha contra la dictadura, sino que deterioró mucho la defensa de muchos compañeras y compañeros que cayeron por falta de organización, de apoyo, de logística, en la clandestinidad, etcétera. Estoy absolutamente de acuerdo. Socialista, los socialistas, aunque no sea histórico, yo tengo más de 30 años en el Partido Socialista, valoramos el tema de jugarla, esta idea de jugarla, ¿sabe? En esta están ganando los que quieren traicionar la línea histórica. En esta vuelta están ganando, ¿sabe? Pero no vamos a renunciar porque vamos a la pelea. No. Nunca la ganaron. Nunca la ganaron. Por eso nunca la ganaron. Imagínate, la decadencia, Sergio, sí, te creo. Lo que pasa es que la decadencia del partido con el Izalde ya, digamos, con el financiamiento de Sokimich, recibiendo dinero, digamos, de sectores, digamos, de alcaldes, digamos, del sector sur de Santiago, que tenían nexos con el narcotráfico y todo aquello. O sea, claramente perdieron la pelea, Sergio, y eso yo creo que les queda a usted absolutamente claro. El tema es ¿por qué? Gente honesta y gente de cuadros valiosos, militantes de base sobre todo, no renuncian frente a una dirección o de una comité central que abandonó todo lo, yo te diría, la raíz valórica y la raíz política ideológica del Partido Socialista. Cuesta entenderlo. Es decir, yo pertenezco a la mafia, pero no me voy a salir de la mafia. Una cosa así, ¿no? Mira, hubo un periodo en que se salió Jorge Arrate, se salió Gonzalo, para nombrar, sí, por supuesto. los miles, son miles los que se han renunciado en los últimos 8 años, miles. Está esto que entrega el CERVEL, esta lista de la mayor cantidad de, porque ha entregado al público la información. El Partido Socialista es el partido de todos los que existen en Chile legalmente constituido frente al CERVEL, es el partido que tiene mayor cantidad de renuncias. Y no quiero desconocer, solo que no conozco los nombres de todos, ni la mayoría, y te planteo algunos nombres que fueron grandes líderes del Partido Socialista, el mismo diputado, un senador, Alejandro Navarro, en su momento renuncié yo, bueno, yo volví al Partido Socialista después de decir, me pasó la siguiente experiencia, porque volví, yo creo que fue un error haber vuelto, pero déjame contarte una experiencia práctica. Yo iba, como me conocían por razones del medio de comunicación, que de repente en temas de derechos humanos, particularmente en los que me involucré durante mi periodo parlamentario, salí en la prensa, yo llegaba a Pitrufquén, a una isla, no la isla grande, a una isla pequeña como Lemuy u otra en Chiloé, y llegaban compañeros a decir, oye compañero, ahí no, ¿cómo está usted? ¿Y usted quiénes son? Somos socialistas de aquí. En el pueblo más pequeño, de 15 personas, hay socialistas. Y yo dije, ¿sabes? En vez de intentar armar un partido paso a paso, ¿por qué no ganar este Partido Socialista que tiene socialistas verdaderos en los pueblos más pequeños, en los rincones más apartados, en los lugares más insólitos, en los lugares más duros para vivir y para luchar?
hay socialismo? Me hice esa pregunta, a lo mejor me equivoqué. Eh, es, no soy candidato a nada, no voy a ser más candidato, cóbrame la palabra. Públicamente esto está grabado. Volví estrictamente por eso. Fíjate que yo decía, es tan difícil hacer un partido. Entonces, mira, Fernando Atria, a quien admiro, que es una de las personas honestas y capaces que está en nuestra Asamblea Constituyente, nos dijo, Sergio, vamos. Era parte, yo parte de esa misma corriente, en la último periodo, en la corriente más de izquierda que tuvo el Partido Socialista, con Neto Águila, el intelectual también, y bueno, pero Fernando Atria es el que la conducía más. Y yo le dije, pero Fernando, no, vengo llegando, yo tampoco puedo entrar como todo. Puta, entra el partido, sale el partido, entra, pero nada, tomar palabras. O sea, para no hablar de otro chilenismo. Entonces, déjame ver. Sí. Y él hace un esfuerzo y no logra inscribir su partido, no logró inscribir el partido. Y te dije, o sea, que construir un partido en este tiempo es muy difícil. Y constatar que hay socialistas en todos los rincones del país, hacer un esfuerzo, hermano. Sergio, quiero volver al tema, digamos, valórico que tiene que ver con los derechos humanos, porque uno puede entender desde un punto de vista, disculpa la redundancia, desde un punto de vista humano, ¿verdad? Que haya gente que lo haya pasado muy mal, de pronto se ven enfrentados al tema de acceder nuevamente al poder. Los viejos políticos, acuérdense que durante 17, 18 años este país, los políticos prácticamente estaban vetados y eran desprestigiados por el discurso, digamos, de Pinochet, de la Junta de Gobierno, etcétera, etcétera. Vuelven al poder y uno puede entender, de un punto de vista humano incluso, de que se encontraron, ¿verdad?, con que ahora tenían cuotas de poder, que estaban ganando sus buenas lucas, que de pronto por ahí le hacían ojito a la empresa privada para hacer algunas cositas menores. Ok, está dentro del juego. Pero el tema de los derechos humanos, Sergio, que haya sido un tema realmente poco tratado por los gobiernos de la concertación, en circunstancias que ahí estamos viendo, ¿verdad?, que estaba Michelle Bachelet, cuyo padre fue torturado y asesinado, Juan Pablo Letelier, cuyo padre fue víctima de un atentado terrorista, la propia Isabel Allende, Carolina Toá, ¿verdad?, cuyo padre también fue muerto. Entonces uno dice, había una carga tan potente, ¿por qué traicionar eso? Que era como la reserva moral que nos iba quedando, ¿verdad? Decir ya, ok, el modelo neoliberal se está moviendo poco, no se está moviendo nada, pero al menos en términos de justicia, derechos humanos, sí vamos a hacer cosas importantes. Y eso también se traicionó. Entonces, yo digo, la corrupción o la descomposición de la clase política que llegó a partir del 90 en adelante es total. Disculpa que sea tan brutal en mi apreciación, pero cuando uno traiciona, digamos, este tipo de valores, que ya ni siquiera tienen que ver con una cuestión ideológica, tienen que ver con una cuestión valórica, ahí uno dice, nos vamos a la B. Nos vamos a la B. No hay justicia en este país. Cuando hay una sociedad que no tiene justicia, sencillamente pasa cualquier cosa y como la corrupción ahora nos está subsumiendo a todos, ¿te das cuenta, no? ¿Cómo se explica ese fenómeno de los derechos humanos, de no querer perseverar en las causas, de mandar a las cárceles especiales que le construyeron a los involucrados en violaciones de derechos humanos y prácticamente no tocar a ningún cómplice civil? Porque están todos funcionando, todos los cómplices civiles que tuvo Pinochet, que fueron muchos, siguen funcionando, ocupan cargos públicos, son diputados, son senadores, etcétera, etcétera. ¿Cómo se le explica eso a la gente, Sergio? Yo respecto de derechos humanos, en los que me he involucrado muchísimo en estos ya más de 30 años de transición, un poco distinto al tuyo. En primer lugar, en esta dictadura brutal que nos sometió durante 17 años, hubo dos instrumentos principales de represión. Una fue la DINA, hasta el 78, y luego la CNI, en la que yo estuve preso el 81-82, en donde no quedó ni un solo oficial de mando, sin que fuera enjuiciado, condenado y llevado preso, y los principales murieron, los que han muerto, hay algunos que siguen vivos, en la cárcel.
no hay muchos países en el mundo que puedan decir que sus principales torturadores murieron en la cárcel. Yo te diría que varios, Sergio, Eh, ¿eh? Uno de vamos a ir, Argentina. no, vamos, Marco, Ya, ok, vamos a ir ok. nombre por nombre. Vamos, Toda la vamos. plana mayor de la CNI, ¿Perdón? toda la plana mayor de la CNI, toda, o está presa o murieron. Desde Gordon, desde Mena, desde Krasnov, desde, bueno, toda la plana mayor de la CNI, o murieron en la cárcel, o se suicidaron en la cárcel, o están presos. ¿Y para qué decir la plana mayor de la DIC? Todo. Entonces, el Corbalán mismo, que fue uno de los torturadores de nuestro grupo, que fue detenido, qué sé yo, y bueno. Entonces, eh, eh, quiero comentarte que no fueron fusilados porque nosotros estaba vigente la pena de muerte por delitos extraordinariamente graves, pero nosotros, y reivindico esa actitud y esa disposición y esa votación en su momento, de la mano con las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y de ejecutados políticos, y con su anuencia y apoyo explícito y público, cambiamos la ley para que nunca más en Chile el Estado asesinara ni en la represión en las calles, ni, comillas, legalmente a ningún ciudadano y se derogara para siempre la pena de muerte. Y por eso están en cadenas perpetuas estos señores y no están fusilados como deberían haber merecido en otro contexto judicial. Siempre, Sergio, siempre es importante el plano simbólico, ¿eh? Yo le doy un valor al plano simbólico, está el plano real. Bueno, estas son unas definiciones, ¿verdad?, que vienen de Jacques Lacan, pero en el plano simbólico, que los miembros de la Junta de Gobierno, por ejemplo, excepto, digamos, lo que pasó con César Mendoza Durán, no pasaron un solo día en cárcel, ni uno. Tú dices, todos los jefes, no, no eran todos los jefes, porque los No, principales los jefes de jerarcas, los dos aparatos me refería. claro, que vienen a hacer, no vienen a hacer, os vienen a ser mandos medios en definitiva, excepto a lo mejor por generales como Mamo, Contreras u otros. Pero yo te digo, los que estaban arriba, los que detentaron el poder, ninguno terminó en cárcel. Y eso nos diferencia yo disiento de ti, a lo que pasó en países como en Argentina, ¿verdad? En donde Jorge Rafael Videla terminó sus últimos días encarcelado, y no en cárceles especiales, ojo, ¿eh? A no le construían cárceles como Spa, como aquí construyeron el penal Cordillera y Punta Peuco. Allá los tipos iban a las cárceles comunes donde corresponden estar los delincuentes. Entonces, yo no, disculpa, yo voy a disentir de ti. Yo creo que aquí el tratamiento a los derechos humanos o a la justicia que tendría que aplicar sobre violadores de derechos humanos está absolutamente al debe. Por eso las agrupaciones de detenidos desaparecidos todavía siguen tan vigentes como hace 20 o 30 años, porque no ha habido justicia, porque los militares no han querido dar a conocer el paradero de los detenidos desaparecidos, etcétera, etcétera. Y lo que es peor, Sergio, lo que es peor, todos los cómplices civiles, y yo te hablo de los que formaron parte del gobierno, muchos de los cuales son dirigentes de la UDI, son diputados, senadores por los partidos de la derecha más conservadores, no han pasado un día en la cárcel. Entonces, yo no me compro, disculpa Sergio, esto de que acá en Chile se hizo cosas por los derechos humanos, porque en términos simbólicos, los mayores responsables nunca fueron juzgados y menos encarcelados. Bueno, tenemos un matiz que creo que es un matiz, ¿no? Porque yo comparto buena parte de lo que tú estás diciendo. Eso en primer lugar. Primero, porque son hechos objetivos. O sea, los miembros de la Junta, con excepción de Pinochet, porque Pinochet fue procesado finalmente. No porque tenían razón el gobierno de Frey y el canciller Insulza al traerlos para acá, sino que por lo que gatilló y la vergüenza que generó en los jueces chilenos, o en algunos jueces que todavía tenían vergüenza, y tener vergüenza ya es algo, en la judicatura por lo menos, cuando tomaron preso a Pinochet allá y se atrevieron a tomarlo allá y no se habían atrevido jamás a tomarlo aquí, cuando volvió ya empezaron con el proceso. No lo tomaron preso, pero empezaron con el proceso y acuerda que inventó la demencia cortical y todo un conjunto de... ¿ah? Pero estaba siendo procesado.
El resto de los miembros de la Junta no, y tienes toda la razón. Y eran, por supuesto, cómplices de muchos crímenes. Tiene toda la razón. Pero los datos que yo también te enseñé son datos verídicos y comprobables. O sea, la plana mayor de la DINA y la plana mayor de la CNI está presa. Y eso es tan comprobable como estas otras afirmaciones. Lo más grave de todo, a mi juicio, es esta afirmación que tú haces en el sentido de que ninguno de los grandes responsables civiles de tanto crimen fue tocado siquiera con el pétalo de una rosa. Más aún, a mi juicio, el más grande de los criminales civiles, porque hay una lista tremenda, y es bueno hacer alguna jerarquía. El más grande de todos fue Edward Eastman, dueño del Mercurio, quien fue a pedirle a los norteamericanos que hubiera golpe de Estado, quien asesoró a Pinochet en la primera parte, quien puso sus diarios a disposición de una de las operaciones más grotescas durante la dictadura, que fue haber hecho rebotar en una revista que montó el propio Mercurio en Argentina y 8 en Brasil, para decir que 119 miristas se mataban como ratas. Ese fue el titular de la segunda, de la misma propiedad del Mercurio, y después, bueno, tú conoces como periodista esa historia. Ese señor Eastman, o Edward Eastman, no solo no ha sido nunca enjuiciado, sino que colegas míos de izquierda, entre comillas, varias comillas, por los dos lados de la palabra izquierda, constituyeron con él juntos una ONG para blanquearlo a este señor, para decir que era un señor preocupado por la seguridad de todos los chilenos y chilenas. Sí, es muy brutal. Es terrible. Lo que acabas de decir es muy brutal. Y fíjate que el epítome... ¿Ah? Fíjate que el caso de Agustín Edwards es un caso muy paradigmático, por cierto, porque nosotros los periodistas decimos el Mercurio miente, y yo creo que hay una cuestión, eso se instaló, me parece, a fines de los 60, ¿verdad? El famoso lienzo en la Casa Central de la Católica, el Mercurio miente y todo aquello, pero legitima. Es curiosa la contradicción, porque todos quieren precisamente ser entrevistados y aparecer en el Mercurio, a pesar de que sabemos que su orientación y su línea editorial ha sido bastante equívoca con respecto a los hechos o la realidad, de transparentar realidades que claramente a ellos no les convienen. Pero para mí el epítome de esto, más allá de Agustín Edwards, es el actual ministro de Justicia. Fíjate que si esto uno lo lee en un cuento de García Márquez, o qué sé yo, de otro autor de realismo mágico, un defensor de la colonia Dignidad, que era una colonia neonazi. Ahora todos se están dando cuenta por la serie de Netflix, pero esto, bueno, lo sabíamos hace muchas décadas, se sabe en nuestro país, neonazi, pedófila, etcétera, etcétera. Es ministro de Justicia y de Derechos Humanos. Entonces, ya esto es como para decir, ¿sabes qué? Apaguemos la luz, ¿verdad? Cerremos el boliche y nos dedicamos a coser y a cantar, porque esas cuestiones, estas distorsiones solo se dan acá, creo, no sé. Fíjate que, bueno, la colonia de Dignidad está en la región donde yo fui diputado. Fuimos 2 diputados los que empezamos, antes de jurar, en marzo del 90. Antes de jurar, en marzo del 90, nosotros veníamos en el 87, el 88, el 89, con Jaime Naranjo, diputado por Linares, Sí. Denunciando todo lo que hacía Colonia de Dignidad. Después tuvimos contacto con un abogado, pero abogado que con mucha sabiduría también y paciencia y dedicación, de apellido Hernández, se dedicó a defender a las familias humildes, las más humildes de todas, donde estos sátrapas, ¿cómo se llama? Secuestraban niños de 10, 11 o 12 años para que este señor los violara en Colonia de Dignidad. Bueno, el principal defensor en el Parlamento era este señor Hernán Larraín. Y después, él lo defendía, era parte de la organización de defensores, y con el apoyo y la plata de ellos, llegó a ser candidato a senador por la región del Maule. Y fue No, por la región del Maule. Es una historia que yo creo que nos avergüenza colectivamente como país. De verdad, esto, insisto,
no hablo de temas ideológicos ni políticos, yo creo que es una cuestión valórica, o sea, defensor de una secta, insisto, neonazi y pedófila, y ahora ministro de Justicia y de Derechos Humanos. Yo, en Perdón, atención te al tiempo, interrumpo. Sergio, Sí, perdón. ¿sí? No, 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 no. no, Que la derecha, si tuviéramos una derecha decente, o parte de la derecha decente y democrática, debería tener la misma concepción tuya, avergonzarnos como país y actuar. Si esto no es solo un tema de la izquierda, esto de que violen a niños pequeños y la cantidad, Marco, en la región es impresionante. Y conocer a las familias que yo las conozco, no todas, algunas de ellas, es impresionante cómo les secuestraban a los niños, los violaban y después, pues. yo tengo una premisa, no se metan con los niños, o sea, no, con los niños no, o sea, no, de verdad. O sea, lo que pasa en el Sename, o sea, una cuestión que también nos debería avergonzar y todos los días deberíamos hacer actos de contrición por lo que pasa con los chiquititos del Sename, ¿verdad? Y las aberraciones que sufren en atención a temas también de ganar y de tener el control, ¿verdad?, del centro, qué sé yo, donde ellos debiesen estar protegidos, etcétera, etcétera, pero es un tema que daría para otro capítulo de un conversatorio. Te quiero llevar, Sergio, al plano, a la realidad actual política. Al parecer hay un nuevo orden instalado en nuestro país que tuvo, digamos, este estallido social del 18 de octubre, que se va a cumplir el segundo aniversario ahora dentro de pocos días, pero antes ya el Frente Amplio, la irrupción del Frente Amplio estaba avisando algo. La Beatriz Sánchez saca una mayoría bastante interesante en la votación entre cuando estaba Piñera y Guillé, más de 1 millón de votos saca, y ahora todo indica, a lo mejor no, pero las encuestas sí dicen que sería un Frente Amplista el próximo presidente de Chile. ¿Cómo analizas tú la irrupción del Frente Amplio en la política chilena y que haya cambiado un poco los paradigmas a los cuales ya estábamos acostumbrados? Todo lo que pasa en el último tiempo, para mí son puros signos de esperanza y de un optimismo tremendo. El estallido social, fui de las 30, 40 movilizaciones que había habido en Plaza Italia a 10, las conté, 10, estuve y participé, me empapé, gocé. El estallido social yo creo que es un momento que no es una catarsis, es un momento que va a cambiar, está cambiando y va a seguir cambiando la historia de Chile. Y es un cambio muy epocal, muy de fondo. La instalación de la Asamblea Constituyente o Convención Constitucional para mí es extraordinario. Y la elección, ese miedo que teníamos, yo podría haber asegurado el mismo día en la mañana de la votación que en la derecha, porque fue con una sola lista iba a tener un tercio y iba a bloquear todo. Y sin embargo, quedó apenas ahí con un 22%, no tiene ninguna posibilidad de bloquear nada. Y si los sectores mayoritarios se ponen de acuerdo, podemos tener una constitución muy buena. Y directamente yendo a tu pregunta, creo que es un gran signo positivo la irrupción del Frente Amplio. Son cabros honestos, se podrán equivocar, no importa, pero son honestos, son transparentes, tienen valores, les creo absolutamente y creo, estoy trabajando por Boris, estoy trabajando activamente en lo que pueda colaborar con su campaña, desde mi militancia de Talca, donde más uno puede tener influencia, y creo que va a ser un presidente en un periodo muy duro, pero un presidente, porque va a ser duro ese periodo por todas las cosas acumuladas, pero creo que son signos de esperanza para este país, esos tres cosas. La gente movilizada o dispuesta a movilizarse, a decir, ¿sabe qué más? No es que vayamos a estar todos los días más, pero no les vamos a contar ni una mano. Los que estén en el poder sepan que nosotros nos podemos parar cualquier día en la Plaza de Dignidad o en cualquier otra plaza de Chile o en todas juntas al mismo tiempo y hasta ahí no me ha llegado. Claramente la irrupción del Frente Amplio, Sergio, genera muchas detractores, ¿no? Porque claro, se rompe este equilibrio, este duopolio instalado desde el año 90 en Chile, pero muchos detractores también dicen, ojo con el Frente Amplio, le achacan falta de experiencia, cuestión que para mí es irrelevante, pero también dicen, ojo, se está transformando en una especie de resumidero donde llegan todos los descolgados de la nueva mayoría, y descolgados con prontuario algunos. O sea, Marcelo Díaz, por ejemplo, crea un grupúsculo, ¿verdad? Y se mete al Frente Amplio. Y lo aceptan, ¿por qué? Porque van a ganar 1 o 2 escaños en el Parlamento. El caso de Jaime Mulet con su frente regionalista verde,
Jaime Muleta está siendo procesado y está imputado por cohecho y otros delitos, digamos, de carácter público. Y ahí está, instalado en el Frente Amplismo. Ahora la señora Maya Fernández, uno de los pilares del Partido Socialista corrupto que acabamos de describir nosotros y caracterizar como un partido claramente corrupto. Ahora no, se pasa al Frente Amplio. Entonces uno dice, a ver, momentito, esto aquí se está haciendo un trasvasije, ¿verdad? De gente de la nueva mayoría, que como se le está hundiendo el barco, se están pasando la vereda al frente y el Frente Amplio, al parecer, no tiene mayor filtro en este tipo de incorporaciones. Estamos incorporando líderes, ¿eh? Ojo, no estoy militante, hablo de los tipos que son, o las tipas, digamos, que son más o menos importantes. ¿Tú le das esa misma lectura? ¿Tú crees que los cabros, con tal de ganar votos y ganar escaños en las cámaras, no tienen filtro, aceptan a cualquiera? No, 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 son muchísimo más inteligentes de lo que tú y yo podemos imaginar siquiera. Son, bueno, primero a mí me impresiona la sabiduría, a pesar de su corta edad, de Gabriel Boric. El ímpetu no me impresiona para nada, porque es el ímpetu que teníamos a esa edad, pero la sabiduría que muestra, entiendo que tiene en torno a los 35 años, es una sabiduría que sé yo, en promedio la gente adquiere ya bien pasadito los 50 y tantos. Y ellos conocen muy bien el paño político del país. Lo segundo que te quiero decir es que en el caso de los socialistas, de Maya Fernández, del mío, nuestro mejor aporte es pelear dentro del PS. La Maya Fernández no se fue al Frente Amplio, ni se va a ir, ni tiene pensado irse. Entonces, ojo, Marco, con darnos palos porque bogamos y darnos palos porque no bogamos, porque si nos vamos del partido y tratamos de irnos, bueno, pues no nos vamos a ir a la derecha, tratamos de empujarnos para allá, nos vamos a ir al Frente Amplio, entonces queremos garnachar, perdón el término campesino, cargo y puesto. Ese es un palo. Pero si no nos vamos del Partido Socialista, pero con tanta corrupción, con tanto derechismo, con tanto no se van. No, no, está bien. Yo me acostumbré en la política, tengo 68 años, que me voy a agarrar palos por lado y lado. Pero nosotros tomamos la decisión de dar la pelea del Partido Socialista, aunque en 1000 entrevistas, con 1000 razones distintas y todas poderosas nos digan cómo pueden estar en este partido. Bueno, estamos dando la pelea y la Maya no se va a ir. Entonces, puede ocurrir con otros socialistas. Yo espero que la gente que vaya a aportar vaya con buenas razones, vaya con convicciones, porque ese lo termino con esta frase, esta parte de nuestra conversación. Yo creo que lo que más hace falta en la política chilena son valores y principios, y no andar buscando cargos. Y ojalá la gente que vaya a hacer esos aportes diga, ¿sabes? Yo empiezo diciendo, no acepto ningún cargo. Yo vengo aquí a ayudar. Si se puede ayudar con votos, con trabajo, con experiencia, fantástico. Yo de verdad intento empatizar, Sergio, con las intenciones suyas, con la intención de la señora Maya Fernández, pero en el caso de ella, específicamente porque ya tu historia la acabas de contar y qué sé yo, es difícil de pronto otorgarle credibilidad a personeros que son importantes, que son líderes, pilares de los partidos, que después de 30 años en que el partido estaba en una fase decadente, progresivamente decadente, en 30 años digan, no, no me voy porque yo amo el Partido Socialista, porque mis valores socialistas de cabros chicos, etcétera, etcétera, y eso no me impide, digamos, integrar una directiva, un partido con una directiva corrupta. Es tan complicado explicarlo, entender esa dualidad, esa dicotomía, que yo se la dejo a la gente que nos está mirando, de verdad. Así es que efectivamente voy a combatir la mafia, pero la combato desde adentro. Eso significa que yo soy mafioso igual, pero estoy dentro de la mafia para limpiarla. Es una cuestión bien, eh, que no tiene mucho sentido, en definitiva. Bueno, yo no sé si todo, a ver, nosotros somos una corriente, queremos formar una corriente de izquierda y con personas con principios del Partido Socialista. No estoy de acuerdo contigo, definitivamente, de que todos los que no somos de izquierda, antineoliberales, que estamos por la unidad de la izquierda, y que sean
mafioso, no es el concepto. Hay gente que es bastante más moderada, bastante más, por así decirlo, de derecha en términos relativos dentro del partido, pero que es gente honrada. Y hay otra gente que sí, es corrupta. Corrupta, cuando digo corrupta, le tocó las puertas a Ponce Lerú, al yerno de Pinochet, y le dijo, miren, necesito plata para la campaña. Esa persona también es corrupta. La persona que ha aceptado coimas de empresario es corrupta. La persona que ha aceptado plata y que después ha votado de una manera eh, curiosa, por decirlo menos, y que es perfectamente posible que haya votado en función de esos aportes que recibió, es corrupta. Pero no toda esa gente. Yo te diría que ni siquiera la mayoría en el partido. Estoy de acuerdo. Sergio, yo, de fíjate que sí, cuando hablo de corrupción y de mafia, yo no me refiero al militante del Partido Socialista, ni al tipo de base, ¿verdad? De un territorio, de una comuna, etcétera, pobladores, qué sé yo, que tienen un arraigo histórico dentro del partido. Yo hablo de quienes dirigen el partido y que son súper fácil, digamos, identificables. Entonces, frente a ese comité central, llamémoslo, en donde se ven los actos de corrupción a diario, que las bases del Partido Socialista, en el caso de Maya Fernández, que además arrastra, digamos, el apellido, digamos, de don Salvador Allende, diga, no, yo me quedo, me mantengo y hago la vista y cierro los ojos durante 30 años, es una cuestión poco creíble, Sergio, o sea, está bien, o sea, puede darse, pero es muy poco creíble. ¿Por qué? Porque la señora Maya Fernández, junto con esta resistencia interna, ¿verdad?, que ha tenido, al parecer, de acuerdo a lo que tú me dices, también ha estado ocupando cargos públicos, ha estado viviendo relativamente bien, ha estado involucrada en votaciones bastante cuestionables, ha estado bien alineada con la concertación. Entonces, que ahora tenga un momento de epifanía y diga, no, me voy y me voy a cambiar al Frente Amplio después de tantos años, es cuestionable, es sospechosa, por decirlo menos. No sé si compartes conmigo ese adjetivo. no lo comparto. Okay. No lo comparto. Creo que tú tienes una información muy acabada sobre un conjunto amplio de cosas, me doy cuenta, muy profundo, sobre la Maya, poca información. Ella ha estado viviendo ella es hija de la Tati, Sí, ayer, claro. la hija que se suicidó en Cuba, y una experiencia muy dolorosa porque producto, su padre es cubano, producto de esa experiencia dolorosa y de tener una madre chilena que estudió y un padre cubano, vivió muy fuera de Chile durante muchos años, nunca, a diferencia de lo que tú has dicho, ha tenido un cargo en el gobierno, nunca, ni un cargo, ni portera. Y lleva segundo periodo de parlamentaria. Y llegó a Chile hace muy poco, qué sé yo, 10 años máximo. Toda esta transición se la perdió. Entonces, lo que pasa es que tú has centrado en ella, es mal ejemplo. Para lo que tú quieres demostrar de dirigentes frescos, de dirigentes que han convivido con con la corrupción o con parte de la corrupción, etcétera, ella es muy mal ejemplo porque ella es una persona que tiene estos datos que tú los puedes comprobar y que te digo yo, nunca tuvo cargo de gobierno, nunca Sí. convivió, no. Ella tiene Yo no, mucha pero no, historia. Sergio, yo no dije que había tenido cargo en el gobierno, yo dije que ella es parlamentaria, ¿verdad? Y representando a un partido que le fue a pedir dinero al yerno de Pinochet, así de simple, esa es la ecuación. Si eso no significa algo para ella o para otros militantes del Partido Socialista, es un problema de ellos. Yo solamente estoy objetivando una situación, ni siquiera estoy emitiendo un juicio de valor, estoy diciendo que la situación es así, ¿verdad? El Partido Socialista fue financiado en parte por dinero del yerno de Pinochet. Y los militantes socialistas, Perdón, listo. no, es que seamos estrictos, no, es que tampoco es así. El Partido Socialista nunca, a diferencia del PPD, que el PPD fue como institución, el partido tiene institución, el club deportivo tiene una institución, tiene una directiva, un octavo, una junta de vecinos, también, bueno, el Partido Socialista, el PPD y los demás partidos tienen una institución, nunca fue a pedirle plata a Sojimich y el yerno de Pinochet como lo hizo el PPD y como lo hicieron otros partidos de derecha. Hay miembros del PS que fueron a pedirle plata a Sojimich. Entonces, si tú dices... Coincidentemente el presidente.
Mira qué curioso. Sí, está demostrado que el presidente actual del partido le fue a pedir a Soquimich. Álvaro Elizalde. O sea, hay nexos claramente entre los dineros de Soquimich y la directiva de Elizalde. Y hay nexos también con la directiva de Elizalde y platas que vienen del sector sur de Santiago, platas que claramente, o no sé si claramente, porque no desconozco en qué va ese proceso, pero el alcalde de San Ramón está preso precisamente por vínculos con el narcotráfico. Y ellos financiaban parte de los candidatos del sector sur de Santiago. Sergio, eso es algo Esa claro. segunda afirmación es completamente correcta. Completamente correcta. La Por eso primera, te digo, mándame los antecedentes si los tienes. Me encantaría tener. Volvamos al tema más coyuntural, Sergio, porque se nos está acabando el tiempo. Tiene que ver con el estallido social, hablamos del Frente Amplio y este nuevo orden. ¿Cómo tú vislumbras la política chilena a partir de noviembre, a partir de la próxima elección que vamos a vivir, donde se puede, insisto, se podría instalar un presidente Frente Amplista? ¿Tú crees efectivamente que hay un nuevo orden en la política chilena? Sí, claro. No es gatopardismo, no es gatopardismo, va a haber un cambio de verdad. O sea, lo que, a ver, es re importante. El gatopardismo, como todo el mundo que nos escucha sabe, es hacer algún cambio superficial para que en el fondo nada cambie. Exacto. Y como estamos entre chilenos y chilenos desconfiados por todo lo que hemos vivido, seamos claros, nosotros en el próximo gobierno, y mucho menos Boris, que tiene más clara que tú y que yo la película juntos, no vamos a construir Cuba en Chile. O sea, no vamos a empezar a expropiar empresas, bueno, ni él va a empezar a expropiar empresas, ni le va a decir a todos estos señores, mi señor, ustedes se van de aquí, y nosotros, todo esto pasa a ser, no vamos a construir el socialismo como se entendía en el siglo XX, el socialismo que fracasó con mayúsculas, digámoslo también. Yo soy una persona súper izquierda, me encuentro yo así, vaya a saber cómo lo encuentra uno. Yo me encuentro una persona súper izquierda, pero súper crítica. Y jamás se me ocurriría pensar de que vamos a construir el socialismo en el como se entendió en el siglo XX el socialismo. Dicho eso, lo que yo creo que va a haber es cambios muy de fondo. Van a volver al Estado la educación y la salud. Vamos a aplicarle impuestos mucho más sustantivos a los súper ricos y a los más ricos para financiar una política que finalmente lleve al país a un nivel de distribución del ingreso muy, muy distinta a lo que hoy día tenemos, donde el 1% más rico se lleva el 33% del producto y donde el 10% más rico gana más de 50 veces lo que gana el 10% más pobre. Entonces, esas cosas van a cambiar radicalmente. Va a haber vamos a construir o empezar a construir un estado de bienestar, o como se llama ahora más modernamente, un estado social y democrático de derecho, donde vamos a establecer un piso básico sobre la línea de la pobreza y donde la gente va a tener un salario mínimo legal, una pensión básica solidaria por encima de la línea de la pobreza. Entonces no van a ser ni el salario mínimo legal los 300 y tantos de hoy día, sino que serán cerca de 500, 1000, etcétera. O sea, donde una familia tipo de 4 personas, padre, madre, dos hijos, entiendo que muchas familias, estoy poniendo un ejemplo, tengan un bienestar sobre la línea de la pobreza. Y una pensión no será de 135.000 pesos, sino que será de 400.000 pesos, qué sé yo. Estoy poniendo ejemplos prácticos. ¿Eh? ¿Dónde vamos a sacar esa plata? Porque esa plata no sale del cielo. Esa plata va a salir de royalties a la minería, va a salir de impuestos duros a los más ricos, va a salir de un control mucho más eficiente de elevación y elusión tributaria, y va a salir en el fondo de una estructura del Estado completamente distinta. Ese rol tú le estás... A eso me refiero yo con cambios de fondo. Sí, por supuesto. Pero yo, con la subjetividad que tiene el debate hoy día, cualquier persona podría decir, que compañero Aguiloso es un gatopardismo, porque eso no es el socialismo, compañero. No, yo quiero responder aquí en castellano, porque yo inglés no sé. No, pues eso no es el socialismo. Eso es un sistema donde va a mantenerse la propiedad privada de los medios de producción, pero donde se le va a exigir
a los dueños de los medios de producción pagar todos sus impuestos, que van a ser más altos, se le va a exigir cumplir con las leyes ambientales para no seguir destruyendo el medio ambiente, y se le va a exigir cumplir con las leyes laborales para no seguir tratando de esta manera a los trabajadores, y los trabajadores van a tener un salario mínimo y un horario de trabajo y un trato decente y digno. Ese es el país en el que yo creo que podemos comprometer. No. Finalmente, Sergio, te voy a hacer unas pequeñas preguntitas cortas, respuestas cortas también. Para ir cerrando este diálogo, ya hemos conversado, imagínate, prácticamente una hora. ¿En serio? Con Sergio Aguiló, ex diputado, militante del Partido Socialista. Yo no sabía esa, me sorprendiste. Aún militante del Partido Socialista, un militante un tanto díscolo, o más, no un tanto, díscolo definitivamente. Proboste o Boric. Boris. Va a ganar. No, o sea, yo sé cuál es tu preferencia, yo sé que tu preferencia es Boric, pero ¿tú crees que va a ganar? No tengo ninguna duda. ¿Primera o segunda vuelta? Podemos hacer una apuesta nosotros dos de una parrilla, invitamos dos personas por lado, pues yo apuesto. Estoy tan seguro que va a ganar Boric, que apuesto una parrilla donde tú. Ok, vale. Invita a la Maya Fernández para conversar con ella, si te parece. Bueno, buena idea. Buena idea. ¿Tiene que ser destituido Sebastián Piñera por el escándalo de los Pandora Papers? Tiene que ser destituido, ya es un exceso, es un exceso. Es una vergüenza de Chile en el mundo que tengamos un presidente donde los intereses privados priven sobre los intereses generales del país. Ya basta. Tú eres ingeniero comercial, pero me imagino que sabe harto de derecho. Si tuvieses la oportunidad de incluir un artículo tuyo dentro de la nueva Constitución, ¿en qué área? ¿Qué diría ese artículo? ¿En dónde enfatizarías? Dos, puede ser dos. Bueno. Tengo dos obsesiones. Una, que todos los parlamentarios y ministros de Estado no ganen más de 10 veces lo que gana el salario mínimo legal. Si el salario mínimo legal es 400.000 pesos, nadie en Chile, de cargo político, nadie en Chile, ningún ministro de Estado, ningún subsecretario, ningún parlamentario puede ganar más de 4 millones. O sea, máximo, la relación máxima entre el salario máximo que se paga en el Estado y el salario mínimo legal no puede ser más de 10 veces. Es un artículo que se lo estoy proponiendo a Fernando Atria, que es mi amigo, a Jorge Baradit y a otros compañeros. El otro artículo, todo acto de corrupción, 5 años de cárcel, por lo menos, de cualquier funcionario público que acepte coima y de cualquier empresario que haya ofrecido coima. Entiendo que tiene otro nombre, el soborno en el caso del cohecho, ¿no? También. Bueno, cárcel 5 años mínimo y cárcel efectiva. Esas son las dos cosas que yo los dejaría estatuidas a nivel constitucional. ¿Refundarías Carabineros de Chile? Completamente. Creo que ya hay un compromiso transversal, bueno, que la derecha no lo comparte, pero el resto del país lo entiende. Tenemos que tener una policía eficiente, eficaz, pero profundamente formada en los valores de los derechos humanos. ¿Refundarías el Tribunal Constitucional o sencillamente lo sacas de la ecuación, lo haces desaparecer el organismo? Yo soy partidario de que se elimine el Tribunal Constitucional. ¿Que se elimine el Tribunal Constitucional? ¿La razón sería? ¿Ah? ¿Cuál sería tu razón? Los tribunales constitucionales se instauraron en Europa en el periodo posguerra, cuando Hitler ganó progresivamente desde el Parlamento, y en los regímenes parlamentarios se instauraron las dictaduras más atroces del mundo, y particularmente el nazismo. Entonces, los tribunales constitucionales eran un contrapeso a ese parlamentarismo excesivo que llevó hasta el nazismo en el caso de Alemania. En países como el nuestro no tiene ningún sentido, y en todo caso le entregaría una facultad ex post a la Corte Suprema si hubiera una ley muy claramente inconstitucional. Y finalmente, con respecto de todo lo que hemos conversado, hay un tema que está vertebrando, yo creo que nuestra conversación de manera muy sutil, o tal vez no tan sutil, que tiene que ver con el Poder Judicial.
Yo creo que el Poder Judicial está absolutamente al debe, no solamente en tema de derechos humanos, sino que además en esta la aplicación de la ley de manera igualitaria a todos, ¿no? Aquí uno da la impresión de que políticos, grandes empresarios, etcétera, etcétera, cuello y corbata, como se ha caracterizado, no van nunca a la cárcel, aunque cometan las aberraciones más grandes, ¿no? ¿Refundar el Poder Judicial a juicio tuyo, Sergio? No lo he pensado. Tengo el mismo diagnóstico, el mismo diagnóstico. En Chile van a la cárcel producto de este tipo de poder judicial solo los pobres. Eso es un dato de la realidad, no es necesario ser ni periodista ni ex parlamentario para darse cuenta de tan verdad es lo que tú acabas de decir. No sé lo que significa refundar el Poder Judicial, habría que estudiar eso. ¿Cómo? ¿Qué cambio? Sobre todo en la designación de los jueces y de los ministros. Todo parece indicar que la intervención de los poderes políticos hace a los mismos poderes políticos y a quienes hemos en alguna manera integrado esos poderes políticos casi inmunes. Porque claro, si somos nosotros, digo, el cargo que tenía yo antes, de alguna manera partícipe de la designación de jueces y ministros, entonces los jueces y ministros tendrán miedo de tocar a esto. Y yo creo, igual que tuvo en el principio, de que nadie debería estar por encima de la ley, de tal manera que hay que tener otro mecanismo, por lo menos otro mecanismo, no sé si una refundación completa, otro mecanismo de designación de jueces y ministros de poder. Esta es una cuestión bastante, es una dinámica muy endogámica, ¿eh? Esto que empresarios coludidos con los políticos designan a los jueces protegen a los empresarios, ¿verdad? Al final se va transformando en una trenza muy, muy peligrosa, pero además muy difícil de destrabar. Sergio, yo de verdad te quiero agradecer. Por Twitter habíamos tenido un intercambio varias veces, digamos, de opiniones, y por Twitter también te comprometiste, yo recuerdo hace algunos meses, a decir, sí, voy a estar en tu revista, vamos a hacer la entrevista, y cumpliste tu palabra, así es que me parece espectacular que un político cumpla. No, es broma, es broma. Sé que hay políticos honestos también. Sergio, de verdad un abrazo y gracias por compartir tu tiempo y tus opiniones, que para el público joven, que yo sé que nos ve público joven, le va a parecer súper interesante la visión de un hombre que ha tenido tantos años en la política activa. Muchas gracias, Marco. Yo creo que fue una entrevista sin concesiones, pero buenísima. Y me parece bien, tiene que ser sin concesiones, porque de eso se trata. Yo hago mucho periodismo deportivo. Tú eres hincha de Colo-Colo, ¿no? Sí, Ya. Colo-Colo, la Católica para este año, ¿quién lo gana el campeonato? no, ahora lo estamos reivindicándolo, compañero. Así que... El 24 de octubre juegan contra la Cato, ahí ese partido va a definir el campeonato. ¿Tú eres de la Católica? No, de Unión Española. ¿De Unión Española? Sí, por supuesto. ¿Tú conociste por casualidad un gran amigo mío, lo que pasa es que se fue a Barcelona a vivir a uno de los presidentes de la Unión, Jesús Goya? No sé. Sí, Jesús lo conocí. Goya, lo conocí. Fue de la Sí. Jota, nosotros nos conocemos de mi generación. Cuando yo entré a la izquierda cristiana, él entró a la Juventud Comunista, su familia es republicana, catalana. Mira tú, lamentablemente Sergio Jesús, bajo su presidencia, Unión descendió. Sí. Era el único equipo junto con Colo-Colo que jamás había estado militando en la primera B, y con Jesús Goya nos fuimos a pique, así que dejemos a Jesús por allá. Yo creo que por eso se fue a Barcelona. Gracias, Sergio, que estén muy bien. Un abrazo. Un abrazo grande. Muchas gracias. Y a ustedes también que nos siguieron en esta transmisión de Facebook Live de la revista El Ágora, en estas entrevistas que hemos tenido con personajes de actualidad. Les agradezco su permanencia, les agradezco sus comentarios, les agradezco sus visitas. Y vamos a seguir, evidentemente, en este ciclo de la revista El Ágora, en esta sección de actualidad. Un abrazo, que estén muy, pero muy bien.